Muy buenos días, son las 9 en punto de la mañana de este viernes 14 de marzo del año 2025 y en este momento usted está viendo En Conexión por TVV Network y escuchándolo por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Hoy, 14 de marzo, es el día de Santa Matilde. Suena Matilde y me viene Matilda, aquella que se agarró mis reales y se fue a Venezuela, según lo que cantaba Harry Belafonte. Felicitaciones a las Matildes. Es el día de San Alejandro de Pitna. Felicitaciones a los Alejandros y Alejandra. Santa Paulina de Fulda. Felicitaciones a las Paulinas y los Paulinos. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, nos dicen que estamos en el día del plenilunio, que ocurrió exactamente a las 2:54 de la mañana. El día de la luna llena, el día del plenilunio, es un día delicado, es el más importante del ciclo lunar. Se despierta el lado más intuitivo del ser humano. El cuerpo está predispuesto a retener líquidos. Se recomienda moderación con las comidas y las emociones porque está todo a flor de piel. Y esto ha ocurrido con la luna en Virgo, de manera tal de que en este momento la luna ya está menguando, aunque siga inmensa, en Virgo, pero a partir de las 2:59 de la tarde vamos a entrar con la luna menguando en Libra, y en Libra va a permanecer el fin de semana, que es luna de paz, de armonía, de abundancia, luna de prosperidad. Por el día de hoy, la luna todavía está menguando en Virgo y el sol, por supuesto, está en Piscis. El programa, estamos hoy a 14 de marzo. Mañana es el 15, mañana son los idus de marzo. Y en la obra Julio César de Shakespeare, le advierten a Julio César, beware of the idos of March, cuidado con los idus de marzo, porque es cuando le van a apuñalear. Pues bien, en el año 44 antes de Cristo, el día anterior a los idus de marzo, Casca y Casio deciden el asesinato, pero ahí deciden que van a salvar a Marco Antonio. El 14 de marzo de 1519, Hernán Cortés desembarca con 700 hombres para emprender la conquista de lo que después sería México. En ese entonces todavía no lo era. Y manda a hundir las naves. Es famosa la imagen de que mandó a quemar las naves. No las quemó, las mandó a hundir. El 14 de marzo de 1879, nació en Ulm, Alemania, Albert Einstein, uno de los personajes fundamentales en la historia de la humanidad, de ascendencia judía. Y el mismo día, pero en 1883 y en Londres, fallece otro hombre que fue muy importante en el siglo XX, también de ascendencia judía, el economista y filósofo Karl Marx. Hoy está cumpliendo 92 años el gran Michael Caine. Y hace 53 años, para seguir en el cine, se estrenó El Padrino, The Godfather, de Francis Ford Coppola, una película que usted la ve hoy y sigue intacta. No le ha caído nada de polilla. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Washington con Eugenio Martínez para hablar del anuncio de Diosdado Cabello de que en mayo se escogerán 8 diputados por el Esequibo. Eso lo anuncia Cabello, que no forma parte del CNE y el CNE mudo. Ya veremos el alcance de este anuncio. Luego vamos a conversar en Santo Domingo con el periodista José Rafael Mata a propósito de la joven estadounidense y también de ascendencia india desaparecida en Punta Cana. En Jalisco vamos a conversar con el periodista Antonio Neri sobre lo que se ha dado en llamar de manera horripilante el Holocausto mexicano. Teuchitlán y Reynosa, se han revelado allí fosas terribles, donde campos de exterminio bajo el control de la delincuencia organizada. El foro de hoy
Fatiga por compasión. ¿Qué es eso? El exceso de empatía hacia una persona, hacia un grupo de personas, puede puede enfermarlo a uno. Atención que sí. Después vamos a conversar en Cuenca. Eso el foro lo vamos a atender con el psicólogo clínico Esteban Romero Íñiguez en Cuenca y con la psicóloga Liliana Torella aquí en Orlando, en Florida. Luego en Washington vamos a conversar con el periodista Gustavo Alegret. Con Gustavo vamos a hablar de cómo la administración Trump ahora va a desmantelar docenas de normas ambientales. ¿Cuáles son estas normas? ¿Por qué se van a desmantelar? Vamos a conversar también con Luis Serrano de la ONG Redes Ayuda a propósito del tema de seguridad sin fronteras. Redes Ayuda informó sobre el lanzamiento de esta plataforma Seguridad sin Fronteras, destinada a proporcionar a los periodistas herramientas esenciales para su autoprotección y resiliencia. Y vamos a conversar en Ciudad de México con Lorenzo Vigas, el destacado cineasta venezolano, hijo del maestro Osvaldo Vigas, a propósito de la exhibición monumental de esculturas de Vigas en el prestigioso Nader Sculpture Park, aquí en la ciudad de Miami. Ese, pues, el programa que hemos preparado para el día de hoy. A las 9:07 de la mañana vamos entonces con nuestro editorial del día de hoy. Leo la noticia tal como viene aquí. Dice así: en tan solo 2 días esta semana, el ex líder filipino Rodrigo Duterte pasó de dirigirse a una multitudinaria manifestación de simpatizantes en Hong Kong a sentarse con aire de tristeza en un avión privado que lo trasladaba a la Corte Penal Internacional en La Haya, donde enfrenta acusaciones por la ejecución extrajudicial de miles de personas durante su mandato. Por fin, el hombre al que se le conoció como el castigador puede ser castigado. La policía filipina arrestó a Duterte en Manila el día martes y lo envió en un avión a los Países Bajos para enfrentar cargos de crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, según informó el presidente filipino Ferdinand Marcos. La Corte Internacional de La Haya ordenó el arresto de Duterte a través de Interpol tras acusarlo de crímenes de lesa humanidad por letales medidas represivas antidrogas que supervisó durante su mandato. Y es interesante observar lo siguiente. Las estimaciones sobre el número de muertos en la represión en el mandato de Duterte varían desde los más de 6,000 que ha reportado la Policía Nacional hasta los 30,000 que denuncian los grupos de derechos humanos. En la sentencia se dice: hay motivos razonables para creer que el ataque a las víctimas fue generalizado y sistemático. El ataque tuvo lugar durante un periodo de varios años y miles de personas fallecieron. Es bueno detenernos en estas dos palabras: sistemático y generalizado. Son los mismos calificativos que se han utilizado para definir las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Revolución Bolivariana en Venezuela. Son los calificativos con los que se señala a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, entre otros. Atención, es cierto que el fiscal Karim Khan al parecer no ha actuado con la celeridad que debiera, pero ha renunciado al caso. Y la Corte Penal Internacional también está conociendo de esas violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Atención, atención, el señor Duterte se consideraba todopoderoso, nada podía hacerle daño, ya está allí en La Haya. Atención, atención, señores Maduro, Cabello y demás, mírense en ese espejo. Una pausa y ya regresamos con las noticias más importantes del día de hoy en Conexión.
A las 9:13 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, indicó que votaría a favor de impulsar el proyecto de ley de financiación semestral de los republicanos, aprobado por la Cámara de Representantes, para evitar hoy viernes un cierre gubernamental. Esta medida representa una importante concesión por parte de Schumer, quien cedió ante la medida republicana tan solo un día después de haber prometido que los demócratas no permitirían su aprobación. No hay ganadores en un cierre gubernamental, no es realmente una decisión, es una disyuntiva. O avanzamos con el proyecto de ley que tenemos ante nosotros, o nos arriesgamos a que Donald Trump sumerja a los Estados Unidos en el caos de un cierre gubernamental. Sin duda, el proyecto de ley republicano es una opción terrible. No es una CR, resolución continua limpia. Es profundamente partidista. No aborda muchas de las necesidades de este país. Pero creo que permitir que Donald Trump asuma aún más poder mediante un cierre gubernamental es una opción mucho peor. Votaré por mantener el gobierno abierto y no por cerrarlo. Esa es una larga cita textual para el senador Schumer. El juez William Alsop ordenó ayer a 6 agencias federales que restituyan en sus puestos a miles de funcionarios que han sido despedidos en el marco del plan del presidente Trump para achicar el Estado. El juez Alsop consideró que justificar los despidos masivos por pobre desempeño es una argucia para evadir los procedimientos, según reportó The New York Times. Alsop, en respuesta a una demanda presentada por sindicatos de trabajadores, ordenó a los departamentos del Tesoro, a Asuntos de Veteranos, Agricultura, Defensa, Energía e Interior que readmitan a todos los despedidos. El presidente Donald Trump, en una solicitud de emergencia en el día de ayer, solicitó a la Corte Suprema que permitiera que las restricciones a la ciudadanía por nacimiento entraran en vigor para algunas personas mientras se litigaban las impugnaciones a su orden ejecutiva. El presidente quiere eliminar la ciudadanía automática para los niños nacidos en Estados Unidos si ninguno de sus padres se encuentra legalmente en el país. Trump ha afirmado que cree que los jueces de la Corte Suprema estarán de acuerdo en que puede tomar esta medida como parte de su esfuerzo por reforzar la seguridad en la frontera sur de los Estados Unidos. Un avión de American Airlines con 178 personas a bordo se incendió en la pista ayer en la tarde tras realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Denver, lo que provocó que decenas de pasajeros fueran evacuados, subiéndose al ala del avión y bajando por toboganes. El vuelo despegó del aeropuerto de Colorado Springs y se dirigía al Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, pero fue desviado. El avión utilizado para este vuelo era un Boeing 737-800, informó American Airlines. La cadena NBC News informó sobre supuestos planes de Donald Trump de retomar el control sobre el Canal de Panamá, utilizando medios militares, citando a 2 representantes del gobierno, quienes aseguran que la Casa Blanca ha pedido al ejército que, cito, desarrolle opciones para aumentar la presencia de tropas estadounidenses en Panamá, fin de la cita. Esto iría desde una mayor cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Panamá hasta una ocupación real, aunque esta última sería la opción menos probable. La Casa Blanca y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos no se han pronunciado de momento oficialmente al respecto. Por su parte, el ministro panameño de Exteriores, Javier Martínez Hacha, declaró: Panamá se mantiene firme en la defensa de su territorio, de su canal y de su soberanía. Cita textual. Vladimir Putin ha declarado estar de acuerdo con la idea de un alto al fuego en Ucrania, pero persisten dudas sobre la naturaleza de la tregua. Cito: un alto el fuego debería conducir a una paz duradera y eliminar las causas profundas de esta crisis. Necesitamos negociar con nuestros colegas y socios estadounidenses. Quizás tengan una llamada con Donald Trump.
Sería beneficioso para la parte ucraniana lograr un alto al fuego de 30 días. Estamos a favor, pero hay matices. ¿Cómo se utilizarán esos 30 días? ¿Para que Ucrania se movilice? ¿Para rearmarse? ¿Para capacitar a la gente? ¿O para nada de eso? Y la pregunta es, ¿cómo se controlará? ¿Quién dará la orden de poner fin a los combates? ¿A qué precio? ¿Quién decide quién ha roto un posible alto al fuego a lo largo de 2.000 kilómetros? Todas estas cuestiones requieren un trabajo minucioso de ambas partes. ¿Quién lo controla? El presidente ucraniano, hasta allí la cita textual de Vladimir Putin. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, calificó esta respuesta de Putin como manipuladora y pidió más sanciones contra Rusia. Putin no dice directamente que no, según Zelensky, pero en la práctica está preparando un rechazo. En otras noticias tenemos: me complace anunciar que Venezuela ha acordado reanudar los vuelos para recoger a sus ciudadanos que infringieron las leyes de inmigración estadounidenses y entraron ilegalmente al país. Esta es una cita textual para Richard Grenell, el enviado para misiones especiales en Venezuela, en una publicación en la red X. Le cito: los vuelos se reanudarán el viernes. El presidente de la Asamblea Nacional 2020, designado por Nicolás Maduro como su representante para dialogar con Estados Unidos, Jorge Rodríguez, confirmó que hoy se reiniciaba la operación. Trump revocó en febrero un permiso estadounidense que permitía a Chevron extraer y exportar petróleo venezolano, acusando al gobierno de Maduro de no cumplir con las condiciones democráticas en las elecciones del año pasado y de no actuar con la suficiente rapidez para repatriar a los migrantes venezolanos que serían deportados. El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró a Fox News en febrero, le cito: Venezuela suspendió los vuelos migratorios y las deportaciones porque querían chantajear a Joe Biden. Donald Trump no se dejará chantajear. El presidente Trump no se dejará chantajear por ellos. Fin de la cita de Rubio. Tras la revocación del permiso, Bill Turin, portavoz de Chevron, dijo: estamos al tanto del anuncio de hoy y estamos considerando sus implicaciones. Chevron opera en Venezuela en cumplimiento de todas las leyes y regulaciones, incluido el marco de sanciones establecido por el gobierno de los Estados Unidos. Fin de la cita. El reloj nos dice que son las 9:21 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy, aquí en Conexión. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión. Telefónico 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana especializada en temas migratorios. Ella tiene más de 25 años trabajando migración en los Estados Unidos y como abogada está licenciada para trabajar en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. De manera tal de que donde estés, ella va a hacerse cargo de tu caso. Y si estás en Venezuela, llama al 212-771-3040. 212-771-3040. Sin recargo extra, esta llamada va a repicar directamente aquí en Miami, en las oficinas de María Trina Burgos. Son tiempos de confusión, de mucha angustia, tiempos de mucha incertidumbre. ¿Qué hacer cuando ya se ha revocado el TPS? ¿Qué hacer si no sale la solicitud de asilo? ¿Cómo permanecer legalmente en los Estados Unidos? Todas esas preguntas se las puedes hacer a la doctora María Trina Burgos, que te dará la mejor orientación y asesoría posible. 305-468-0044. 305-468-0044 de María Trina Burgos. Y a las 9:27 de la mañana vamos ahora hasta la ciudad de Washington, donde está el periodista venezolano Eugenio Martínez. Eugenio, muy buenos días.
Gracias por atendernos. Buen día, César. Un gusto escucharte. Eugenio, el señor Diosdado Cabello ha ha dejado más que evidente la situación del señor Elvis Amoroso, en sentido de que está allí como elemento decorativo porque no decide nada, porque es él el que ha hecho el anuncio de que en mayo se van a escoger 8 diputados por el Esequibo, incrementando la Asamblea Nacional a 285 diputados. Pero tú has hecho una observación muy interesante, y es que los diputados obedecen a una base poblacional, y en el Esequibo no hay venezolanos. Por favor, explícanos cuál es el problema que ocurre aquí con este anuncio de Cabello, Eugenio. Bueno, primero recordar que las elecciones anunciadas para mayo incumplen la mayoría de los elementos políticos y técnicos que habría que considerar para unas elecciones competitivas, libres y justas. Esto es lo primero. Lo segundo, también decir que ya en el año 2020, para la última elección de la Asamblea Nacional, el CNE, con el aval del Tribunal Supremo de Justicia, incrementó artificialmente la cantidad de diputados que integran a la Asamblea Nacional, llevando de 167 a 278 la cantidad de diputados que integran el poder legislativo. A ese incremento irregular, inconstitucional que se hizo en el año 2020, se une ahora el anuncio de Diosdado Cabello de la elección de diputados por el Esequibo. Primero, el Consejo Nacional Electoral nunca abrió un proceso de registro electoral en el Esequibo. En esencia, en la teoría y en la práctica, no hay electores venezolanos en el Esequibo. Claro. No se sabe, en todo caso, quiénes van a votar por esos diputados. No se sabe cómo van a escogerse. Y lo que es aún más grave, no se sabe, por ejemplo, porque también se va a escoger un gobernador, o en teoría se va a escoger un gobernador para el Esequibo, cuáles van a ser las funciones prácticas de unos cargos de territorio sobre los que Venezuela no tiene control. Esto suena a chapuza, suena a algo sin ningún rigor ni seriedad. ¿Qué puede ocurrir realmente con todo esto? ¿O es que el señor Cabello hace lo que le da la gana en Venezuela? Bueno, creo que lamentablemente las elecciones previstas para mayo carecen de cualquier tipo de rigor. En este momento que se está hablando de las condiciones de las elecciones de mayo, creo que es bueno recordar que la única forma de empezar a restablecer al menos las condiciones que se tuvieron en la elección presidencial del año 2024, que de por sí ya eran malas, pero al menos restablecer esas condiciones implicaría la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Es evidente que los actuales rectores principales y suplentes que integran el Consejo Nacional Electoral no pueden garantizar la realización de eventos electorales donde los venezolanos confíen en el desempeño de los rectores y además confíen en los resultados que se han anunciado por ese CNE. Los diputados y el gobernador del territorio del estado Esequibo, no sé si se llama Esequibo o Guyana Esequiba, viven en el Esequibo. Pero pregunto, ¿los que viven en el Esequibo no son guyaneses? Bueno, no sabemos quién va a votar por esos cargos. Es decir, uno supone, cuando se escogen diputados por el Estado Miranda para la Asamblea Nacional, los electores que escogen a los diputados que representan al Estado Miranda viven en el Estado Miranda o al menos están inscritos para votar en el Estado Miranda. Aquí se ha anunciado que se van a escoger 8 diputados por el Esequibo, sin que se sepa exactamente quién va a votar por esos diputados, porque en la práctica, más allá del reclamo que tiene Venezuela sobre ese territorio, en la práctica no hay registro electoral de electores venezolanos en el Esequibo. Es decir, nadie que esté en el Esequibo va a poder votar por esos diputados o por cualquier otro cargo que se anuncie para escogerse en el mes de mayo. ¿Y quiénes serían esos diputados?
Habría que ver a quién postulan los 34 partidos que han decidido Mm, participar. En todo caso, recordar que hace un par de semanas el partido Arepa, por ejemplo, buscaba candidatos a través de las redes sociales. Estamos hablando ujú. que estas elecciones de mayo son muy complejas, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista técnico. Estamos hablando que se van a escoger más de 550 cargos en líneas generales. Y la mayoría o la amplia mayoría de los partidos que han dicho que van a participar no tienen infraestructura política ni electoral, primero, para monitorear y garantizar la transparencia de los resultados, y segundo, al día de hoy pareciera que no tienen suficiente estructura política ni siquiera para garantizar una maqueta de candidatos para la mayoría de los cargos que van a estar en disputa. A todas estas, la oposición reunida en la plataforma unitaria tiene sus dilemas de eternos, ¿no? El consabido to be or not to be, votar o no votar, acudir o no acudir. Y en este contexto ha renunciado Omar Barbosa a la secretaría de la plataforma. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Eugenio? Bueno, creo que esto era una muerte anunciada. La plataforma unitaria perdió su razón de ser ya hace un tiempo. En líneas generales, al principio la plataforma unitaria estuvo limitada solamente al G4, a lo que se llamaba G4, que es lo Ujú, que conforman los partidos, el grupo que conforman los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. Pero la división de estos partidos y la división interna de algunas de estas fuerzas políticas, especialmente Primero Justicia, hacen inviable primero hablar de G4, y al hacer inviable hablar de G4 se hace inviable también hablar de la plataforma unitaria, especialmente por la diferencia de algunos integrantes de la plataforma unitaria con María Corina Machado. En ujú. líneas generales, ya lo adelantaba Stanley González unos días antes de que se formalizara la renuncia de Omar Barbosa. Probablemente la plataforma tiene que darle paso a otra instancia o a otras instancias en plural de organización de la oposición, entendiendo que nuevamente hay unas diferencias sustanciales entre algunos de los integrantes de la oposición sobre cómo afrontar la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. Estamos hablando de divisiones en torno a estoy o no estoy con María Corina Machado y su gente o no. Creo que las divisiones son mucho más profundas de estoy o no con Mm, María Corina Machado. El primer elemento, evidentemente, de división es la cercanía o no con la estrategia política de María Corina Machado, pero también tenemos otros elementos mucho más complejos sobre cómo afrontar la dinámica política en el país. Pero sin duda alguna, el punto de partida de las discrepancias, de las diferencias, de las desavenencias es justamente estar o no en la línea que marca María Corina Machado. Eugenio, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Abrazo. Eugenio Martínez, desde Washington. Una pequeña pausa y ya regresamos en conexión. Y a las 9:39, Capicúa, vamos hasta la República Dominicana. En la ciudad de Santo Domingo está el periodista José Rafael Mata, director editorial de Diario del País. José Rafael, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, y a toda tu audiencia. José Rafael, ¿quién es Sudishka Konanki? Bueno, el caso de Sudishka Konanki es un caso que ha estremecido a la sociedad dominicana. Es una joven estudiante americana de origen indio que se encontraba en una de las zonas turísticas más importantes del país, en lo que se conoce como las vacaciones de Spring Break para los americanos. Esta joven que fue reportada desaparecida ya hace 7 días, hoy justamente, y pues es un caso que tiene a toda la sociedad dominicana y a las autoridades con mucha expectativa. ¿Qué ha pasado con ella? ¿Qué es lo último que se supo? Bueno, anoche uno de los medios de comunicación dominicano tuvo acceso en exclusiva
el interrogatorio del joven Joshua Steven de 24 años, que fue la última persona que pudo ver y verla y tener contacto con ella. Y en esas declaraciones a las que tuvo acceso a este medio de comunicación, pues precisa el joven que efectivamente fueron a la playa en altas horas de la noche, decidieron entrar al mar y fueron arrastrados hacia la profundidad del mar por una ola que los agarró de manera imprevista. Ahí él narró en esa declaración, según el medio de comunicación, que él había tenido experiencia como salvavidas en piscina y pues había hecho algunos intentos tanto para salvar su vida como para salvar a la joven y salir a orillas del mar. Sin embargo, dice que cuando estaban cerca del mar, cerca de la orilla, pues otra ola interrumpió ese proceso. Él dice que estuvo de alguna manera inconsciente por lo agitado del mar y de tratar de salvarse, y que ahí, luego de vomitar, perdió la conciencia y no supo más de ella hasta el día siguiente en la mañana, que despertó él mismo ahí en la orilla. Esas son las declaraciones más recientes a las que han tenido acceso algunos medios de comunicación aquí, tras ser interrogado y buscar otros cuestionamientos en las declaraciones. El joven respondió algunas 8 veces que se apegaba a lo que habían dicho sus abogados y pues que le aconsejaban no responder a preguntas puntuales. Eso lo reiteró en algunas 8 oportunidades, por lo que pues definitivamente el caso está en pleno desarrollo. José Rafael, ¿qué hipótesis se está manejando? ¿Que la niña pereció ahogada, por ello desapareció? Sí, una de las hipótesis es que por el tiempo la joven haya perecido ahogada. Sin embargo, las autoridades aún mantienen todos los esfuerzos desplegados. Incluso se anunció el miércoles de esta semana que 2 agencias internacionales ya se encontraban dando soporte a el gobierno de la República Dominicana, como es el Buró Federal de Investigación, el FBI, y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional. Así lo informó la procuradora dominicana Jenny Berenice, que además hay que resaltar que la procuradora general que acaba de asumir el cargo tiene una alta incidencia en la opinión pública dominicana por su credibilidad. Por lo que este caso que está siendo atendido por las autoridades dominicanas, aunque está siendo muy seguido por los medios de comunicación, cuenta con mucha credibilidad. El ministro de Turismo se pronunció apenas ayer jueves, casi 6 días después del incidente. El ministro reiteró que, aunque la investigación no depende del Ministerio de Turismo directamente, sí se solidarizaba con la familia y pues reiteraba que desde el gobierno dominicano, por la importancia del turismo, se están haciendo todos los esfuerzos para buscar la respuesta definitiva a este caso. José Rafael, el turismo en República Dominicana, que es una industria muy importante para la economía quisqueyana, es un turismo muy seguro, es un turismo sofisticado, muy bien atendido, pero muy seguro. Este tipo de incidentes no son frecuentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué está sospechando la colectividad? ¿Qué están sospechando ustedes, los dominicanos? Bueno, realmente la zona donde se registró el hecho es una zona muy resguardada. De hecho, los hoteles, los resorts cuentan con medidas muy extremas de seguridad, como por ejemplo prohibición de acceso al mar en muchísimos de los hoteles, prohibición de bañarse en el mar a partir de ciertas horas de la noche. Sin embargo, estamos hablando de 2 jóvenes que incumplieron de manera, quizás llamémoslo por la irresponsabilidad propia de la juventud, que rompieron algunas normas y algunos protocolos de seguridad, y pues se da este caso que es un caso aislado, no es el común denominador de este tipo de casos, y además tampoco es un caso de violencia ni de delincuencia. Hasta ahora no se maneja ninguna hipótesis de violencia ni de delincuencia, sino todas las hipótesis están enfocadas en el ahogamiento y en la desaparición. Sin embargo, por las declaraciones de las autoridades, incluso ayer se estaban desplegando
nuevos drones para sobrevolar áreas marítimas, vemos que el gobierno tiene toda la intención de buscar esclarecer este caso precisamente por la importancia del turismo y la repercusión que ha tenido Sí. en los medios internacionales. Una última pregunta, José Rafael. Comentaste que este muchacho, se me fue el nombre, que fue el último que vio con a la niña Sudiksa Konanki. Hubo varias preguntas a las que él dijo, no voy a responder y me atengo a lo que me dijeron los abogados. ¿Sabes cuáles fueron esas preguntas donde él prefirió que los abogados, prefirió el silencio a sugerencia de los abogados? ¿Por qué? Sí, correcto. Algunas de las preguntas fueron, ¿usted recuerda si la joven hizo algún gesto o gritó mientras estaba en el mar? Decidió no responderla. ¿Usted informó a las autoridades o al hotel lo que había sucedido con usted y la chica en la playa? Esa respuesta tampoco decidió responderla. Otra como, ¿usted le comentó a su amigo lo que había sucedido con usted y la chica en la playa? Esa respuesta tampoco decidió. Básicamente, decidió no responder 7 o 8 preguntas precisas o que trataban de precisar la situación o lo ocurrido en la playa. Sin embargo, por lo que ha circulado en los medios de comunicación, él solo dio una versión o su versión de la situación y se negó a responder el resto de las preguntas. Ya, veremos a dónde llega esto. José Rafael, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes. José Rafael Mata es el director editorial del Diario del País desde Santo Domingo. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:51 de la mañana, hora del este, aquí en Conexión por TVV Network y por Éxitos 107.1 FM en Miami, en HD2. Voy a leer este párrafo que me impactó realmente. Cuando parecía que ya lo habíamos visto todo, o casi todo, respecto del horror y terror causados por el crimen organizado, la realidad sorprende con espeluznantes sacudidas, como el hallazgo del campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, particularmente en el Rancho Izaguirre, un terreno de 10,000 metros cuadrados que fue utilizado por el Cártel de Jalisco como zona de muerte, lugar de cremación de cuerpos, descuartizamiento de personas, entierros clandestinos, atrocidades hasta ahora impunes. Dios. Vamos a la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, donde está el periodista Antonio Neri Johnston. Antonio, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. ¿Qué tal, César Miguel? Así es, comentarte que esta situación que fue descubierta por segunda ocasión el 5 de marzo por Madres Buscadoras, donde no solamente se encontró una fosa clandestina común y corriente, sino que se encontró lo que se puede decir la reina de todos los centros de exterminio y de degradación humana. El municipio de Teuchitlán se encuentra a 60 kilómetros de Guadalajara, en la región Valles, hasta lo que viene siendo en la zona este de México, en donde aquí en este lugar integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación reclutaban a personas que especialmente que buscaban una oferta de trabajo, las llevaban bajo engaños y ya que estaban ahí, pues les decían que tenían que pelear de alguna manera contra su oponente para seguir con estas clases de adiestramiento por parte del crimen organizado para ser sicarios, ser halcones que son vienen siendo como vigilantes y que puedan estar informando lo que hace la autoridad si pasa en este lugar. Lo he encontrado aquí por las Madres Buscadoras de Jalisco, de Guerreras Buscadoras, ha sido comparado con el Holocausto mexicano. ¿Por qué? Porque se encontraron por lo menos unos 400 pares de zapatos, se encontraron prendas, se encontraron maletas. Hay hasta el momento 3 hornos crematorios los que fueron hallados en este sitio. El día de ayer que la Comisión Nacional de Búsqueda
y la Fiscalía General de la República llegó hasta este lugar, también se encontraron indicios de que habría sosa cáustica, que eso es utilizado para poder deshacer los cuerpos, poder desintegrarlos. Y este rancho se encuentra completamente alejado, ya que tienes que caminar por brechas y veredas y campos de sembradíos en por lo menos 3 kilómetros para poder llegar a una carretera secundaria hasta este lugar. Así es de que las personas, si pretendían escapar, era muy difícil que lo consiguieran. Si gritaban a pedir auxilio, nadie les iba a escuchar, y cuando estaban con las ráfagas para poder estar con los entrenamientos con las armas de fuego, pues nadie escuchaba los disparos. Así es que esto ha causado una gran conmoción, porque en México se ha tenido registro de fosas, como en Tijuana, como en el estado de Tamaulipas, pero esta ha superado por todas, y con estos zapatos, con esta prenda, bueno, pues inmediatamente se ven a la mente los campos de Auschwitz allá en los años de 1945, cuando las tropas aliadas descubrieron estos hornos que tenían los nazis. A ese nivel estamos aquí. ¿Qué ha dicho el gobierno de la presidenta Sheinbaum con este descubrimiento, Antonio? La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que va a investigar esto, y que inclusive ya pidió traer la investigación por parte de la Fiscalía General de la República para que el gobierno estatal, bueno, entregara toda la documentación necesaria y siguieran justamente para poder identificar a estas víctimas, aunque los peritos expertos en esta materia señalan que para poder procesar pues los fragmentos, los huesos que quedaron en este sitio, va a ser un poquito más complicado, porque llegaron a un nivel de calcinación que muchos de estos restos quedaron casi desintegrados. Así es de que se va también a investigar las omisiones por parte del gobierno de Jalisco, de la Fiscalía, porque este lugar primero fue asegurado el pasado 19 de septiembre de 2024, donde una balacera, hubo 10 sujetos detenidos con armas, hubo una persona que fue liberada y se encontró un cuerpo. A pesar de que quedó asegurado este sitio, pues estos delincuentes volvieron a regresar hasta este lugar y siguieron trabajando sin que nadie les dijera nada. Al momento de preguntarle al fiscal local de aquí de Jalisco, Salvador González de los Santos, que cómo es posible que hayan regresado a un lugar que fue asegurado, dijeron, bueno, pues es que tuvimos que retirar la vigilancia porque no había más, y la gente se mete. La gente, estamos hablando que es la delincuencia organizada que tiene dominado y sometido a los ciudadanos, a las autoridades municipales y a las autoridades estatales, y se hace la voluntad de ellos. Tenemos el narcogobierno aquí en Jalisco. A ver, leo esto. No hay forma de justificar el silencio oficial, sobre todo el que encubrió este lugar y su saña durante el gobierno de Enrique Alfaro, a quien siempre se le relacionó con el cártel de Jalisco. Me gustaría un comentario tuyo sobre esto, Antonio. ¿Quién es Enrique Alfaro? Enrique Alfaro es un político conocido que inició su carrera política hace 15 años. Primero fue presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, que es un municipio conurbado aquí a Guadalajara. Posteriormente llegó a la gobernatura, pero fue uno de los gobernadores indolentes, más insensibles, porque desde que se empezó a reportar este tipo de centros de exterminio desde el 2012 y luego desde el 2018, y desapariciones en la nueva central de autobuses donde eran citados estos jóvenes para ser llevados a este tipo de centros de entrenamiento, él dijo que los jóvenes iban por su propia voluntad y que no había delito que perseguir, pero obviamente que se iban engañados, y que siempre estuvo minimizando la cuestión de los desaparecidos. Inclusive él acusó al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien acaba de salir hace algunos meses, de que tenía las cifras de desapariciones maquilladas, y en tanto Jalisco, que es una entidad de aquí de México, no reportaba estas desapariciones y se dejó de mandar información. Así es de que ha sido una persona indolente relacionada con el cártel Jalisco, porque a pesar de que cuando él llegó, este cártel Jalisco, liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, creció de manera exponencial a ser ahora uno de los más mortíferos en México. Antonio, a beneficio de nuestra audiencia, que no conoce la vida social en México, referiste que esto lo encuentran las madres buscadoras. ¿Qué son las madres buscadoras, Antonio? Sí, son madres que perdieron a un hijo, que están desaparecidos, que no saben nada de ellos, que algunos de ellos salieron de casa y no regresaron, pero otros que fueron privados de libertad por sujetos armados, subidos a camionetas,
y que a partir de ahí ya no se les encontró, no hay ninguna pista. Y a pesar de que se meten fichas de búsqueda aquí en México para, si alguien tiene alguna información, tener algún dato, bueno, pues ellas se han unido para estar buscando en fosas de que les llegan denuncias anónimas a través de su red del Facebook, y ellas empiezan a checar armadas solamente con palas, con picos y con algo de agua. Muchas veces llegan hasta este lugar caminando. Ellas son las que han estado dando a la luz todo esto, y que de alguna manera la autoridad, que es la obligada a hacer esto, no lo hace, no lo ha hecho. Qué pena. Antonio, muchísimas gracias de verdad por habernos puesto al tanto de esta situación realmente terrible, espantosa. Gracias de verdad. Hasta luego, muy buenos días. Antonio Neri Johnston de AF Medios nos habló desde Guadalajara. Hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy. ¿Puede enfermar el exceso de empatía y compasión? Minutos de la mañana, vamos entonces con nuestro foro en el día de hoy. Está bautizado con una interrogante. ¿Puede enfermar el exceso de empatía y compasión? ¿Existe la fatiga por compasión? ¿Qué es esto? ¿Yo me compadezco de alguien y me puedo cansar por eso? ¿Me puede hacer daño a mí? En fin, esto lo vamos a abordar con Esteban Romero Íñiguez, psicólogo clínico especializado en adolescentes y adultos en la ciudad de Cuenca, en el Ecuador. Esteban, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. César, buen día. Muchas gracias a usted. Un saludo a Liliana también, que nos acompaña. Y en Orlando vuelve con nosotros la destacada psicóloga clínica y senior coach Liliana Torella. Liliana, buenos días. Gracias por acompañarnos. Un placer siempre estar aquí con ustedes. ¿Qué es esto de fatiga por compasión? Comencemos con Esteban, por favor. Claro, muchas gracias. En realidad esta fatiga por compasión es el exceso de poder no sensibilizar de manera adecuada las cosas que pueden pasar al exterior, a las otras personas. Este exceso de empatía, de no poder adecuadamente poder percibir lo que pueden pensar o lo que pueden sentir los demás en situaciones determinadas. Este exceso va a hacer que yo sobreexija mi capacidad para poder solventar esta necesidad de poder sentir y de poder pensar de una manera en la que podamos afrontar los conflictos de las demás personas. Liliana, ¿cómo lo ves tú, por favor? Lo veo muy similar. Hay un costo de cuidar a otros, César Miguel. Hay un costo que pagamos, entre comillas, cuando la condición de cuidar a otras personas nos involucra tanto que dejamos de cuidarnos a nosotros mismos emocionalmente. Y esto tiene un impacto importante en la forma en la cual nosotros podemos entender y acompañar el sufrimiento humano. A ver, vamos a procurar, para ir por partes, definiciones. ¿Cómo vamos a definir en un caso como este la compasión, Esteban? Sí, la compasión, bueno, en realidad la compasión sería esta estrategia de poder entender que los demás están pasando por un proceso, a veces en dolor y sufrimiento en su vida, por varias situaciones que puedan pasar. La compasión sería poderlo entender de una manera adecuada para que me permita a mí saber que yo también paso por procesos complicados de dolor, de situaciones que no estaban planificadas, y que los demás también pueden pasar por situaciones similares o situaciones extremas también, pero que con el tiempo y con procesos van a poderse ir solventando, y que debemos tener las capacidades maduras para poder hacerlo. Para ti la compasión, Liliana, por favor. Para mí la compasión es una fuerza muy poderosa que tenemos los seres humanos para conectar profundamente con las emociones y los sentimientos de otras personas, y poder también comprender como base de lo que nosotros hemos vivido que, como decía Esteban, ese sufrimiento o esos sentimientos pueden ser compartidos. Entonces la compasión es esta gran capacidad de estar con
otros, compasión, compasión, en este caso la pasión es vista como emoción, con otros, puedo ver al otro porque puedo verme también a mí mismo. Les pedí la definición de compasión porque en el enunciado de esta conversación, ahí viene esta pregunta. ¿Puede enfermar el exceso de empatía y compasión? Siendo así, me gustaría, Esteban, que nos definieses empatía. Sí, la empatía sería esta capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, lo que muchos autores definen, ¿no? Poderme yo movilizar para poder comprender de alguna manera lo que podría estar pasando a las demás personas. Sin embargo, también se puede entender como esta capacidad para sincronizar cognitiva y emocionalmente con las dificultades que puede estar pasando el otro y también las situaciones buenas que están pasando. Entonces es darme esa oportunidad para movilizarme y poder comprender lo que quizás los demás seres humanos estén sintiendo en algún momento determinado de su vida. Liliana. Sí, la empatía, muy de acuerdo con Esteban. Más allá también para mí de ponerme en el lugar del otro, significa esta profunda comprensión de que hay una conexión como seres humanos desde la perspectiva emocional, algo que llamamos resonancia límbica, que nuestro cerebro está preparado a través de neuronas espejo para poder resonar, como decía Esteban también, para poder resonar con lo que el otro siente y de esa manera no tengo que vivir lo que el otro ha vivido para poder comprender y sentir similar a lo que el otro está sintiendo. Claro, ahora está planteada la conversación. ¿Puede enfermar el exceso? Todos los excesos son inconvenientes, ¿verdad? Cualquier tipo de exceso. Pero cuando hablan de enfermarme por el exceso de empatía y compasión, ¿de qué tipo de enfermedad estoy hablando, Esteban? Sí, por supuesto. Siempre que hay un desequilibrio en cualquier nivel físico o emocional, se van a presentar dificultades. En este caso, este tipo de exceso puede presentar situaciones psicológicas y también físicas. En el caso físico, solo por poner un ejemplo, el miocardiopatías inducidas por estrés, por ejemplo, este síndrome del corazón roto, que es este exceso de empatía en el que el sufrimiento acerca de las cosas que le pasan a los demás es tan grave y lo siento como propio que termino enfermándome. Es una parte física, en la parte emocional y en la parte psicológica también. El estrés, la ansiedad, la depresión, que me pueden llevar a mí a hipersensibilizar situaciones que está pasando al exterior de mi vida y que le está pasando a alguien más. ¿Cómo lo ves, Liliana? Sin duda, César Miguel. Y esto, hay una investigación muy importante a propósito de cumplirse 5 años de la pandemia del COVID, que surgió luego del COVID, cuando se estudió lo que estaba pasando con los profesionales, sobre todo de la salud física, la salud mental y cuidadores, y se encontró que este síndrome de fatiga por compasión había aumentado de manera significativa y eso pues está de alguna manera incluso ya identificado en los manuales de estudios clínicos porque requiere una aproximación y un tratamiento desde la perspectiva psicológica, física, emocional. Leo esto. La empatía emocional tiene que ver con compartir sentimientos con los demás hasta el punto en que uno puede llegar a experimentar dolor al ver a otra persona sufriendo. Esto es lo que sucede a muchas personas cuando ven noticias inquietantes en la televisión, especialmente cuando se relacionan con personas específicas y sus vidas. ¿Qué puedo derivar de esto? Por ejemplo, Esteban, que si yo veo muchas noticias negativas, ¿me va a afectar eso? En realidad es difícil poder manejar los factores externos que pasen en la vida de las personas y a veces este exceso de información en redes sociales, en diferentes ámbitos que pueden estar pasando, parece que va más allá. Es el hecho de poder tener estrategias propias que me permitan a mí solventar estas situaciones y frente a los excesos que puedan existir en el exterior, yo tenga esa capacidad para poder confrontar y enfrentar de manera adecuada cualquier situación que pase en el mundo exterior, ¿no? Uh-huh. ¿Tú qué opinas, Liliana? Sí, para algunas personas, César Miguel, este exceso de noticias puede ser un factor que genere esta sobrecarga empática
para otras no, porque va a depender mucho de la condición previa de esa persona. Si tenemos una persona que está atravesando un proceso de duelo, si tenemos una persona que está al cuidado desde hace mucho tiempo de alguien que viene enfrentando problemas de salud muy importantes, si tenemos a personas PAS, que son personas altamente sensibles o que están sufriendo de síndrome de burnout, entonces el exceso a noticias y a factores de estrés puede hacer que sean más sensibles a desarrollar un síndrome de fatiga por compasión. ¿Y cómo se manifiesta ese síndrome de fatiga por compasión, Liliana? Como decía un poco Esteban, hay distintos síntomas, hay síntomas físicos, el que nos alerta más rápidamente es una fatiga extrema, una sensación de cansancio muy, muy fuerte. También hay síntomas emocionales, el más importante es como esto que tú decías de sentir tanto el dolor que ya no puedo como diferenciarme, ¿no? No puedo hacer lo que llamamos ecpatía, que es como esta doble moneda, esta moneda de doble cara, la empatía para podernos conectar, pero también necesitamos ecpatía para poder hacer un poquito de diferenciación. Cuando las personas ya no pueden hacer esa diferenciación emocional y se involucran demasiado en cada situación, podemos estar teniendo un síntoma allí importante. Y también hay síntomas cognitivos, como por ejemplo falta de atención y concentración, y síntomas conductuales, como por ejemplo disminución del rendimiento laboral o académico, etcétera. Muy bien. Si me afecta ver las noticias, dirán, bueno, no vea noticias. Apague el televisor, apague la radio. Pero si yo estoy al cuidado de una persona, de un familiar, y eso es lo que me está causando la fatiga, y a eso sí no puedo renunciar, ¿qué hago? Le pregunto a Esteban. Sí, por supuesto, hay situaciones que ya no podemos manejarlas porque no están en nuestras manos y que tenemos que responsabilizarnos de alguna manera. Sin embargo, el poder saber que la empatía es una capacidad que se ha ido aprendiendo a través del tiempo de mi desarrollo evolutivo, también lo puedo ir desaprendiendo factores que me han llevado a este extremo y poder ir buscando este equilibrio que me permita a mí enfrentar las situaciones de la vida de una manera más adecuada. Me permitan a mí cuidarme primero yo y saber que los demás quizás sí necesitan ese cuidado, ese apoyo, pero poniendo ese límite claro, ¿no? Para concluir, ¿qué nos dices, Liliana? Sí, igual, lo primero son las estrategias de autocuidado que no las podemos dejar de lado, sobre todo si estamos a cargo o responsables de apoyar o acompañar a alguien que está bajo una condición, digamos, de salud o emocional fuerte. En este momento las enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicas, César Miguel, están teniendo estos grupos de apoyo para familiares y cuidadores al cual estas personas deberían acceder para tener conciencia de esto y formarse sobre cómo poder atender si tienes que estar en esta situación de cuidar a otros de manera frecuente. El apoyo profesional va a ser importante y esta regulación emocional, ¿sí? Que esos espacios que estamos teniendo donde no tenemos que estar a cargo del otro, podamos estar muy a cargo de nosotros mismos para practicar esta empatía de la cual te conversaba. Gracias, Esteban. Gracias, Liliana, por estos minutos tan interesantes. Esteban Romero Íñiguez en Cuenca y Liliana Torella en Orlando. Una pausa y ya regresamos. Leo lo siguiente. En lo que llamó el día más trascendental de desregulación en la historia de los Estados Unidos, el director de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, anunció una serie de acciones para anular regulaciones ambientales históricas, incluidas las normas sobre la contaminación de las plantas de energía de carbón, el cambio climático y vehículos eléctricos. Dijo, estamos clavando un puñal en el corazón de la religión del cambio climático y dando la bienvenida a la edad de oro de Estados Unidos. Cita textual para el señor Led Zeldin en un ensayo que publicó The Wall Street Journal. ¿Quién es este señor Zeldin y por qué habla con ese tono tan altisonante sobre esta desregulación? ¿De qué estamos hablando? Vamos a Washington.
Allí está el periodista y analista Gustavo Alegret. Gustavo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias, César Miguel. Siempre un gusto estar contigo. ¿Quién es este señor Lee Zeldin y de qué habla él aquí, como decía yo, con ese tono tan de pastor vehemente, tan altisonante? Claramente estas declaraciones del responsable de la Agencia de Protección Ambiental se enmarcan dentro del movimiento MAGA. Este señor está hablándole a los oídos de Donald Trump, como todas las personas que forman parte hoy de su gabinete. Donald Trump, a diferencia de su primera presidencia, supo en esta segunda rodearse de quienes son absolutamente acólitos, quienes están para hacerle caso a su liderazgo, y si por eso tienen que pasar por encima de normas, del sentido común, de leyes o incluso de la Constitución, pues aparentemente estamos viendo que están dispuestos a hacerlo. Estas declaraciones también se enmarcan en lo que se ha reconocido, se ha venido a llamar como la guerra cultural, ¿no? Esto es todo lo que pueda ir en contra de lo que está asociado hoy a determinados movimientos de izquierda, que insisto, puede que sean de izquierda, puede que no lo sean. En mi opinión, la lucha contra el cambio climático forma parte del sentido común. Y en ese contexto, cualquier norma que pueda ir a favor del cambio climático hay que eliminarla. ¿Por qué? Porque el cambio climático es de los otros, de la izquierda, cuando el planeta es uno y el clima solo es uno. Y nos afecta a todos, pensemos o votemos como votemos. Es así de maniquea la situación tal y como se está manejando. ¿Eso no es algo demasiado peligroso y primitivo, Gustavo? Bueno, dímelo tú, claro. Cuando uno tiene mala calidad del aire, uno puede mirar a la derecha, puede mirar a la izquierda, puede vivir en una residencia de alto standing, pero el aire es el mismo. Y si no, que se lo pregunten, por ejemplo, a todos los que pagaron millones en la costa de Malibú y que el fuego, por la extrema sequía y las condiciones climáticas agravadas por este cambio climático que tampoco quieren ver algunos, bueno, pues terminó con esas casas y esas mansiones que parecían intocables con vistas idílicas. El cambio climático no distingue entre ricos y pobres. El cambio climático no distingue entre fronteras de uno u otro lado. Estados Unidos es un país que quiere liderar. Lo ha hecho y lo ha intentado hacer durante las últimas 8 décadas, 80 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la construcción de lo que se conoce hoy como la arquitectura internacional. El liderazgo no solo es llevar tanques o dejar caer bombas allí donde los intereses del país necesiten que haya un golpe de fuerza o algunos requieran la fuerza para imponer esos principios. También requiere de liderar en cuestiones como el cambio climático, que Estados Unidos imponga normas a los vehículos para evitar que los camiones, que los carros, que las motocicletas tengan o saquen por el tubo de escape más humo del que es recomendable para la salud pública. Eso es liderar. Y no solo afecta a las ciudades en las que viven los mismos ricos y los mismos pobres, los que votan a la derecha o lo votan a la izquierda, los más liberales o los más conservadores. Nos afecta a todos. Esas normas sirven también para otros países fijarse en cómo lo está haciendo Estados Unidos. Por eso es tan importante ese liderazgo. Liderazgo fuera, pero liderazgo también dentro. Y la calidad del aire es un aire que compartimos. El aire no distingue. No, este es un barrio conservador, aquí voy a poner buena calidad de aire. Este es un barrio demócrata, aquí le voy a poner mala calidad del aire. El aire es el mismo, lo respiran todos, ¿no? Entonces, mire, me voy a terminar simplemente con una reflexión personal de una experiencia. Este fin de semana estuve en Tegucigalpa, en Honduras, pero he viajado mucho, como tú bien sabes, por América Latina. Y hay una de las cosas que forman parte de la mirada latinoamericana cuando uno viaja a estas grandes urbes latinas, ¿no? Y es estos grandes autobuses o pequeños, pero que expelen una cantidad de humo negro, ¿no? Que arrancan de la parada de autobús. Bueno, eso está regulado en Estados Unidos. Eso no se puede permitir en Estados Unidos porque hay una regulación que lo impide. Cuando yo veo eso, me rasgo las vestiduras, pienso, ¿cómo contribuye esto a la mala calidad del aire de los ciudadanos de Honduras, de Colombia, de Quito, de La Paz, de tantas ciudades latinoamericanas? Y en cambio esto no lo vemos en las calles de Nueva York, de Detroit, de Michigan, en esas ciudades, en esos estados hay regulaciones
Esas son las regulaciones que ahora quieren levantar porque quieren hacer más laxas en aras de una supuesta lucha contra esa narrativa que nos impone la izquierda. Eso no es de izquierda o de derecha. Esto es sentido común y calidad de vida. Y ojo, que Estados Unidos tiene un gran problema, porque usted sabe que además de las armas, el sistema de salud pública es un sistema muy deficiente en Estados Unidos. Y todos los que aquí viven aquí lo saben. ¿Y el señor Zeldin de dónde salió? ¿Cuál es su currículum, su aval? Bueno, Zeldin es otro de los funcionarios que forman parte, da igual si tiene o no credenciales, ¿no? Es una persona que Donald Trump escoge y la principal credencial es que está dispuesta a estar alineada con los principios y con las indicaciones que le dé el presidente, vayan o no en contra del servicio público o de las leyes, ¿no? Eso es algo que es, me atrevería a decir, bastante transversal en esta administración, a diferencia de la primera de Donald Trump. Gustavo, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gustavo de Alegret, un gusto desde siempre Washington. Estar contigo, gracias. Ya regresamos. El próximo sábado 12 de abril te invitamos a celebrar por adelantado el Día de la Herencia Venezolana. Desde las 4 de la tarde estaremos en el Lone Depot Park para disfrutar del juego entre Miami Marlins y Washington Nationals. Con la compra de cada entrada recibirás una camiseta diseñada por artistas venezolanos. Tendrás acceso a la preventa de boletos para el Clásico Mundial. Podrás disfrutar del concierto de Chino y Nacho por primera vez en el campo de juego y beneficiar con parte de los ingresos recaudados a los jóvenes y niños venezolanos de fe y alegría. Compra tus boletos en el link www.marlins.com/Venezuela. Sábado 12 de abril, 4 de la tarde, www.marlins.com/Venezuela, a beneficio de fe y alegría. Y ahora a las 10:31 de la mañana, vamos a conversar con Luis Serrano, coordinador de la ONG Redes Ayuda. Luis, muy buenos días, gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hola César, buenos días. Gracias a ustedes por el espacio. Leo lo siguiente. La ONG Redes Ayuda informa el lanzamiento de la plataforma Seguridad Sin Frontera, destinada a proporcionar a los comunicadores sociales herramientas esenciales para su autoprotección y resiliencia. Esto suena ambicioso. ¿Qué es Seguridad Sin Fronteras? César, Seguridad Sin Fronteras es el resultado del aprendizaje de los últimos 10 años de experiencia que tiene Redes Ayuda entrenando en seguridad holística a distintos tipos de activistas, pero en particular a periodistas. Y quisimos enfocar este proyecto sobre todo en periodistas que cubren el área de fronteras. Primero, porque las principales organizaciones que nos dedicamos a dar este tipo de conocimientos, estamos en Caracas y se nos complica mucho por razones que todos sabemos, ir hacia la frontera y compartir este material. Segundo, para que quede un repositorio en la web de todas las herramientas que pueden tener al alcance los periodistas y sobre todo el conocimiento que pueden tener los periodistas para poder cuidar su seguridad en general. Y tercero, la verdad, quisimos crear este repositorio para también tener un feedback de los periodistas e ir alimentando esta página en el paso del tiempo para dar consejos prácticos y herramientas prácticas para los periodistas en todo el territorio nacional, pero en particular a los que cubren el área de frontera. Y por eso el sitio web tiene 3 ejes fundamentales. El primero es la seguridad física, donde damos conceptos básicos y a su vez enseñamos a cómo crear un plan de seguridad personal en el ámbito físico. La segunda es el ámbito digital, que es donde nosotros estamos un poco más especializados y ha sido nuestra área de experticia en los últimos 11 años, en donde les damos herramientas de seguridad digital y tips básicos de seguridad digital para ir fortaleciéndose en esta área. Y el tercer eje es la seguridad psicosocial y el ámbito psicológico, donde damos herramientas para el manejo de estrés, el manejo de emociones y todo lo que conlleva, ¿no? Ser periodista en Venezuela, que muchas veces cuando vemos a los periodistas y vemos
que dan las noticias y que están haciendo el reportaje, no nos imaginamos lo que está detrás de ese periodista, que además de periodista es un ser humano que sufre lo que sufrimos todos los venezolanos, que se le va el agua, que se le va la luz, que se le va el internet, y a eso sumémosle la cantidad de riesgos que implica ser periodista en Venezuela, en donde hay detenciones arbitrarias, en donde casos como por ejemplo el de nuestro director Melanio Escobar, que se le suspendió el pasaporte y se le suspendió prácticamente su identidad por el sistema del SAIME, casos como un montón de periodistas que han salido del país exiliados por el mero hecho de hacer su trabajo. Entonces, considerando todos estos riesgos y estos peligros que corren los periodistas en Venezuela, quisimos hacer esta plataforma para brindarles herramientas de seguridad. Nunca van a estar 100% seguros, pero por lo menos tenemos herramientas al alcance de ellos y queríamos facilitarlas a través de esta plataforma. Por lo que apunta esta plataforma, el periodista venezolano es un ser atormentado. Es una especie de comando en la vanguardia de una batalla, porque tiene que cuidarse físicamente de riesgos que para otro periodista en cualquier otra parte del mundo, a menos que sea corresponsal de guerra, no existen, ¿verdad? Los periodistas no corren riesgos físicos, por definición. Después, el ámbito digital. Leía mientras pasaban la información, contraseñas seguras, esto y lo otro. Y luego el entorno psicosocial. ¿Qué pasa con ese entorno psicosocial, Luis? César, imagínate, bueno, tú eres periodista venezolano y imagínate los periodistas venezolanos recién graduados, por ejemplo, que quizás no tienen una red de apoyo y están empezando a estar en el medio y no tienen, digamos, el conocimiento de a quién acudir en caso de algún tipo de problema. A ese periodista recién graduado probablemente vive alquilado o vive en casa de sus papás. Te tiene que poner para el mercado. A su vez, tiene que estar pendiente de pagar los servicios básicos y tratar de tener un buen internet. Pero si se le va la luz, se le va el internet. El agua se la pone media hora todos los días, excepto los días que le llegue el agua, que a lo mejor es un día o 2 días a la semana en algunos casos, ¿no? A eso sumémosle que puede salir a la calle y le puede pasar cualquier cosa. Puede ser víctima de cualquier tipo de atropello de cualquier autoridad en Venezuela. Le pueden decomisar el material, le pueden revisar el carro si anda en carro, la moto si anda en moto, le pueden revisar sus pertenencias personales. A su vez, cuando va a cubrir una pauta, a lo mejor se consigue con una autoridad que le revise el material y le quiera borrar el material. Y hay casos incluso que nosotros hemos documentado donde les destruyen sus materiales de trabajo, material de trabajo que probablemente se haya comprado él. Quizás ese periodista trabaja en un medio y ese medio no le paga lo suficiente porque el medio no tiene los recursos y entonces ese medio, como no cubre lo suficiente, entonces trabaja para ese medio, pero trabaja para otro medio y mata tigres quizás en un medio internacional para poder medio rebuscarse y medio cubrir la canasta básica. A eso súmale que si hace muy bien su trabajo y si hace relevante, puede sufrir algún tipo de detención arbitraria. A eso súmale que quizás el temor de la detención arbitraria lo haga pensar en cuándo se va a ir del país. Entonces, todo este manejo de emociones es muy fuerte para una persona que lo que quiere es hacer su trabajo y lo que quiere básicamente es informar a la gente. ¿Y por qué es tan importante para usted que nos ve que esos periodistas tengan todas estas herramientas de seguridad? No solamente la física y la digital, sino también la psicológica, porque ese periodista que es el que sale en la cámara, es el que redacta tweets, es el que sale en TikTok. Ese periodista es el que le dice a usted las noticias de por qué le están fallando los servicios básicos a usted. Ese periodista es el que pone en la lupa a los responsables, que son los que le quitan el gas doméstico, los que te quitan la luz, los que son responsables de que haya corrupción en el país. Esos periodistas son los que básicamente se exponen ante la opinión pública y se exponen ante las autoridades para poder informarle a usted todo lo que está sucediendo en el país. Entonces, por eso, para usted que nos ve ahorita, ese periodista es responsable. Magnífica explicación, Luis, te felicito. A ver, ya convenciste a nuestro oyente televidente. ¿Dónde va a encontrar la red de ayuda? La red, la plata, ¿cómo se llama? Seguridad Sin Fronteras. La plataforma. Seguridad Sin Fronteras está disponible en el sitio web seguridadsinfronteras.com. Y si tú eres periodista y ves que en el sitio web hacen falta
algún tipo de herramienta o hay preguntas que quizás no tienen respuesta, en este sitio web hay una pestaña de Contáctanos que estamos revisando constantemente para actualizar la plataforma y hacerla cada vez más robusta para ti. Gracias. Gracias, Luis. Un fuerte abrazo. Luis Gracias, Serrano. César. Luis Serrano es coordinador de la ONG Redes Ayuda. Ya regresamos. Y ahora vamos a conversar con un buen y viejo amigo, hijo de otro gran amigo. Vamos a conversar con el cineasta Lorenzo Vigas en Ciudad de México. Querido Lorenzo, muy buenos días. Gracias gracias por atendernos. Bueno, no, feliz de volver a verte, ¿no? Gracias. ¿Qué tienes Sí. de tu papá, del gran Osvaldo Vigas? Viene una exposición de esculturas. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Lorenzo? En Asia, César Miguel, en Hong Kong. Qué Tú lindo. sabes que es la segunda exposición de mi padre. Se hizo una el año pasado en esta galería muy prestigiosa de Hong Kong y este año están volviendo a hacer otra. El año pasado fue únicamente pintura y este año están incluyendo todo lo que mi padre hizo. Además de la pintura, están incluyendo tapicería, están incluyendo cerámica y están incluyendo escultura. Entonces, pues estamos muy contentos que la obra de Osvaldo Vigas esté resonando en el continente asiático, César Miguel. Y entonces uno se podría hacer la pregunta, ¿no? ¿Por qué es que la obra de Vigas está resonando en un lugar tan distante, ¿no? En una Ujú. cultura tan diferente? Sí. Uno podría hacerse esa pregunta. Y cuando te la haces, ¿qué respuesta tienes, Lorenzo? Mira, según la directora de esta institución, es porque la obra de Vigas nos conecta con nuestros arquetipos y nuestras emociones más primigenias, ¿no? Mi papá trabajaba en su obra, es una obra que nos conecta con esas cosas más que todos compartimos en el mundo, porque todos tuvimos, tanto asiáticos como europeos, como latinoamericanos, un pasado emocional prehistórico, digamos, ¿no? Que tiene que ver con todos esos arquetipos y que tiene que ver con la forma de vida de nuestros ancestros. Y de alguna manera la obra de mi papá se conecta con esas emociones primigenias. Y entonces eso hace que una persona que está en Asia, que a pesar de que no conoce la cultura venezolana, Sí. no conoce, se conecta de una forma inconsciente, porque es inconsciente, a esa misma emoción que sintieron nuestros ancestros en América. ¿Entiendes? Entonces, según la directora de esta institución, esa es la razón por la que el público asiático está conectando con la obra de Magnífica, Osvaldo Pico. magnífica interpretación de verdad. Y hay dos esculturas que entran aquí en Miami, en el Nader Sculpture Park. ¿Qué nos puedes decir, Lorenzo? Sí, tú sabes, Gary Nader es un galerista muy importante en la ciudad de Miami y él acaba de abrir un Sculpture Park que está en el Design District y hay dos esculturas de mi padre muy grandes, de gran formato. Una se llama Divinidad Lunar y otra se llama Centaura y las dos forman parte ahora de la colección, donde hay Botero, donde hay grandes escultores. Estamos muy contentos con eso. Entonces, esas mismas esculturas que están en Miami están ahora mismo en Hong Kong. De Muy hecho, bien. yo me voy a Hong Kong, yo me voy la semana que viene a Hong Kong Ujú. porque además se inaugura Art Basel Hong Kong, donde la galería esta que expone a mi padre está presente, entonces voy a estar allá también en Art Basel Hong Kong
y también visitando museos en China. Es bastante probable, ojalá lo pueda confirmar pronto, pero que mi padre tenga una exposición muy importante en un museo muy importante de China. Uy, qué Entonces, bien, qué bien, sí, qué para bien. eso viajo a Hong Kong. Maravillosas noticias. Esta Sí. gran divinidad lunar y centaura ya se están exponiendo allí en el Mather Sculpture Park. Sí, están ahí ya, Ok. ya. En Miami podemos ir a verlas. Son dos piezas que mi papá en los años 80 empezó a hacer escultura. Tú sabes que él hizo de todo. Es como estas artistas un poco a la manera de Pablo Picasso, que fueron, que tuvieron que trabajar con todos los medios, con todos los materiales. Y así fue mi padre. Fue un artista muy prolijo bueno, tú lo conociste bien, Sí, ¿no? cómo no. Recuerdo muy bien la entrevista que tuvimos en Caracas. Pienso que fue la última de mi papá, en donde fue muy emocional porque te contó cosas sobre su infancia, sobre su adolescencia. Ok. Una de las mejores entrevistas que le hayan hecho a mi padre, Sí. César Miguel. A mí me honró siempre con su amistad, ¿no? Y tu madre también. Pero él allí dijo algo que a mí me impresionó. Yo no sabía que él era pediatra. Y él cuenta, y él se quebró porque trabajando en el hospital de niños, pues la impotencia por la carencia de recursos para poder salvar a los niños. Y es cuando ante esa impotencia él decide dedicarse plenamente al arte, ¿no? Eso pues, Completamente. para mí fue una revelación. Además que se quebró, lloró en ese momento. Eh, Sí, sí, sí. La impotencia sí, ante... sí. No, no, y bueno, claro, como era una persona tan sensible, imagínate el Mm, dolor ajeno, cómo lo afectaba, ¿no? Entonces llegó un exactamente. momento, y llegó un momento en donde, y también su llamada hacia el arte era muy poderosa, ¿no? Ujú, Fueron las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. sí. Pero bueno, estamos muy contentos no solo por todo esto que está pasando en Asia, que para nosotros es algo un poco inesperado, ¿no? Porque tú dices, bueno, Mm, este, ¿por qué no? La obra de Osvaldo Vigas. La obra de Botero es una obra que ha resonado mucho en Asia, ujú, entonces digamos que Vigas está en este momento allá en sí. ese continente, siguiendo los pasos del gran maestro colombiano, que desde hace años ya ha penetrado el mercado asiático con sus figuras esta cosa. Yo pienso que también la directora de la institución me decía que un continente tan enfocado en toda esta cosa, lo que está pasando en Asia, ¿no? Ese Ujú, crecimiento, la tecnología, y entonces conectarse con las cosas que Botero, la costumbre, la amistad, el amor, todo eso es lo que uno sí. siente con la obra de Botero. Y en el caso de Vigas, esas emociones primarias que nos llevan a Mm, nuestros ancestros, ujú, y que nos conectan a todos, a todos independientemente de dónde vivamos en el mundo, ¿no? Eso tiene la obra magnífico. de Vigas, que te conecta y tú sientes algo, no sabes Sí, qué es y por qué, pero hay algo ahí que sientes cuando ves la obra de Vigas y que lo sienten también en Asia, que es lo interesante. muy bien. Lorenzo, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Fue No, muy, muy grato conversar sobre el gran Osvaldo Vigas contigo. siempre un placer, César Miguel. Te mando un abrazo fortísimo aquí desde México, donde Muchas vivo, gracias. Ciudad de México. Muchas gracias. Lorenzo Vigas, el talentoso cineasta venezolano, hoy no hablamos de su trabajo, sino solo el de su padre, desde México. Una pausa y ya regresamos. Tal día como hoy, el 14 de marzo de 1948, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aprobó y puso en marcha la reconstrucción europea a través del Plan Marshall como parte de los planes económicos, políticos e ideológicos en el contexto de lo que ya era la Guerra Fría. Fue una iniciativa del general Marshall, en ese entonces secretario de Estado, para ayudar a la Europa occidental. Se le dio el nombre de George Marshall y consistió en proporcionar ayudas económicas por unos 13.000 millones de dólares de la época para la reconstrucción de aquellos países
europeos devastados por la Segunda Guerra Mundial. El plan estuvo en funcionamiento durante 4 años, desde el 48. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar, atención, la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de la posguerra. Ahora, ¿por qué es importante recordar hoy, en marzo del 2025, lo que ocurrió en marzo de 1948? Porque en este momento el gobierno de Estados Unidos le cobra a Ucrania lo que invirtió militarmente en la guerra de defensa por la invasión rusa. Vamos a la época. Imagínense ustedes que el presidente Truman en ese momento le hubiera cobrado a los países la ayuda, todo el esfuerzo militar de Estados Unidos para ganar la guerra. Pero no solo no les cobró esa ayuda, sino que además dispuso de 13,000 millones de dólares de la época para la reconstrucción. ¿Por qué? Porque el presidente Truman no veía esto como si Estados Unidos fuese una empresa. Los países no son empresas comerciales, los gobiernos no son empresas comerciales, funcionan por intereses muy distintos. Para el presidente Truman, para los Estados Unidos en 1948, lo importante era tener una Europa sólida, próspera económicamente, frente a una Europa que era comunista y evitar la propagación de esta última. Pero eran tiempos de estadistas, era otra mentalidad. Este lunes, en Conexión, ¿en qué consiste la propuesta de inversión que ha presentado María Corina Machado y Edmundo González Urrutia a los inversionistas extranjeros? Este lunes, en Conexión. Tengan todos el mejor día posible y un buen y reparador fin de semana. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.